Buenas tardes, profesor. Mi exposición es acerca de la genética y el síndrome cromosómico del Tri-Duchenne. ¿Qué es la genética? Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia de generación en generación. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, donde abarca en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular. El principal objetivo de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y el ARN. Tras la transcripción del ADN mensajero, ribosómico y transferencia, los cuales se sintetizan del ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN controla la estructura y es el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación. Los principios de la genética. La genética tiene sus principios con las contribuciones de Gregor Mendel, que en el año 1865 propuso unas nuevas leyes a base de la genética mendeliana. La primera ley es el principio de la uniformidad de híbridos y la primera generación filial, es decir, que si un individuo de con caracteres dominantes, los referencié con A mayúsculas, se cruzan con un carácter recesivo, las A minúsculas, todos sus descendientes son híbridos iguales, un A recesivo y un A dominante, un A recesivo, por lo que se predominan el carácter dominante y serán 100% heterocigotos y el fenotipo 100% carácter dominante. La segunda ley es la segregación de los caracteres en la segunda generación filial, es decir, si dos individuos se cruzan de la primera generación filial, sus descendientes tendrán un genotipo del 75% heterocigoto y carácter dominante y un 25% homocigote de carácter recesivo. La tercera ley es la independencia de los caracteres hereditarios, es decir, se hablan de más de dos caracteres que cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Los cromosomas están constituidos por dos cromátidas que tienen la misma información y se encuentran unidos por el centrómero, que alrededor se encuentran unas proteínas que forman el cinetocoro. En nuestra célula hay dos copias de cada cromosoma. Cada uno de estos cromosomas homólogos tiene los mismos genes, pero pueden presentar diferente información. La importancia de los cromosomas en el ser humano, que radican en su función, portan los genes, son segmentos de ADN que determinan las características de los individuos. ¿Cuántos y qué tipo de cromosomas tiene el ser humano? El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Están organizados en parejas de cromosomas homólogos con origen materno y paterno. Los hombres poseen un cromosoma X y un cromosoma Y las mujeres poseen dos cromosomas X. Las anomalías cromosómicas. Estos se presentan cuando una persona tiene un número anormal de cromosomas. Estos se pueden presentar en la estructura y en su número. Esto se debe a los errores durante la formación de los gametos o de las primeras divisiones del cigoto. En su número tenemos la trisonomía del cromosoma 21 o el síndrome de Down, que se caracteriza por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares. La trisonomía del cromosoma 18 o síndrome de Edwards se presenta bajo peso al nacer, baja talla, un retraso mental, desarrollo lento psicomotor, así como anomalías viscerales. La trisonomía del cromosoma 13 o síndrome de Patau, los afectados mueren poco tiempo después de nacer, como muchos pueden llegar a vivir solo hasta un año. El feto presenta anomalías en el sistema nervioso, problemas cardíacos y renales. El síndrome del cromosoma sexual 47XY o síndrome de Klinefelter. Los afectados presentan un cromosoma X, supernumerarios, los que conducen al fallo testicular primario con infertilidad o hipogonadismo. Y tenemos monosonomía de cromosomas sexuales 45X o síndrome de Turner, se presentan en ausencia de los cromosomas Y. Las mujeres que padecen este síndrome tienen un aspecto infantil e infertilidad de por vida. Las estructurales, tenemos la deleción del cromosoma 5P o síndrome del Tri-Duchenne.
Las características son de un llanto muy agudo similar al maullido de un gato, la falta de tonicidad muscular, el bajo peso al nacer, problemas con el lenguaje, retraso mental severo. Y el otro tenemos la lesión del cromosoma 15 o síndrome de Prader-Willi del origen paterno. Es una enfermedad genética caracterizada por la obesidad con un retraso mental, conlleva infecciones respiratorias, problemas de alimentación. La obesidad se inicia entre los 6 meses y los 6 años. En los primeros años de vida son niños alegres y bonachones, y en la segunda infancia empiezan los problemas de comportamiento y se vuelven obstinados. En este caso tenemos que explicar entonces el síndrome del Cri-du-Chat. Es una enfermedad congénita con una alteración cromosómica probada por un tipo de lesión en una estructura del brazo del cromosoma 5 del brazo corto. Se caracteriza por un llanto que se asemeja al maullido de un gato. Las causas pueden aparecer en la manera espontánea en la fecundación, durante la división celular del óvulo o consecuencia de una herencia genética. Los signos presentan microcefalia, malformaciones del sistema nervioso central, anomalías de la conducta, síntomas psicóticos, malformaciones dentales, anomalías renales y genitales y retraso en crecimiento y desarrollo. Alternativas de intervención interdisciplinar que se pueden aplicar en este síndrome, pues tenemos que tener un apoyo mental y físico al momento de que se diagnostique, con unos tratamientos como terapias de lenguaje, que es la logopeda, y la psicoterapia y la logoterapia de por vida, para así remediar las anomalías de este síndrome.